Hola, ahora vamos a retomar un poco el curso, ya que pasó la primera prueba y ya es hora de avanzar un poco más. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es ver la parte de integración, es decir, ahora vamos a tomar funciones que van a estar definidas en R y vamos a tratar de a estas funciones, asignarle un valor real. Entonces, si nos damos, vamos a usar ahora la notación de Bartle. Y primero vamos a ver lo que son funciones simples. Este video va a ser de funciones simples solamente. Después de funciones simples, vamos a pasar a definición de integración o de integral. Luego vamos a pasar al teorema de convergencia monótona, TCM, o también en varias partes se le conoce como el teorema de Bepo-Levi. Dato freak, Bepo-Levi es una persona. Yo juraba que eran dos, uno que era Bepo, el otro era Levi, pero no, es una persona, un matemático italiano. Esto lo hizo como en el 1906 creo, o 1909 por ahí, pero fue antes de irse, fue antes de irse a Argentina. Y en esto vamos a también ver el lema de Fatou y vamos a ir entre medio haciendo algunos ejercicios. ¿Sí? Una cosa, Bartul, yo tuve el curso de integración usando Roiden en un principio. Y Roiden lo que hace primero es ver, hace esto mismo, define funciones simples, define integral para funciones positivas solamente, y después entra al lema Fatou y después TCM, que teorema de convergencia monótona, y después teorema de convergencia dominada, que es el arma más explosiva que vamos a tener. Eh, Sin embargo, Bartle lo hace al revés, primero lo hace con teorema de convergencia monótona, después pasa al lema de Fatou, y después pasa a teorema de convergencia dominada. Convergencia dominada va a ser el siguiente capítulo. Eh, y eso, es interesante ver ese tipo de cosas. Hay libros que hacen Fatou primero y después convergencia monótona, y otros hacen convergencia monótona y después Fatou. Yo personalmente prefiero, como lo hace Bartle, monótona, después Fatou. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno quiere hacer con integración? Lo que uno quiere es tomar una función, ¿no es cierto? A ver, pasemos a la siguiente página. Ahí está. Es tomar una función medible. Es decir, vamos a tener un espacio de medida, x, m y mu, espacio de medida. Y lo que queremos hacer es tomar una función f que parte en x y llega a los valores reales positivos, partir de una manera más fácil. Y lo que queremos es tomar esta función y poder definir esta cosita acá. Y esta cosita acá va a ser un elemento en R. R extendido, puede ser positivo, puede ser infinito o menos infinito. Y además queremos que cumpla las mismas propiedades que uno más o menos está acostumbrado a que se cumplan, porque básicamente esto va a ser una sumatoria. O sea, va a ser algo como lo que uno trabajaba en cálculo 2. Es- con esto me refiero básicamente que lo que uno quiere es que esta cuestión satisfaga algunas propiedades, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, si yo le pego con un lambda, que el lambda salga, f de mu, y también de que si hago una suma, eh, me la partan dos, pues, ¿no es cierto? O sea, se porte bien con la suma. Ya. Y algo bacán que hemos visto es que el espacio de medida, perdón, sí, el espacio de medida, como le llama, Bartul le llama M, ¿sí? M, o sea, este va a ser el espacio de las funciones medibles. Funciones medibles. Medibles y reales. Esto es que van a ser funciones f que van a partir en x, van a ir a r extendido y van a ser medibles. ¿Sí? Y entonces le llama también m más, m positivo, eh, a las mismas funciones, pero a ver, a ver, copiemos, peguemos. Más fácil que estar escribiendo dos veces.
y positivas. Positivas. Va a ser lo mismo, pero ahora vamos a ir a 0 más infinito y también van a ser medibles. Ya, entonces, si algo aprendimos de la primera prueba, es que las funciones medibles tienen hartas propiedades buenas, como por ejemplo cuando van a R, eh, que la suma de funciones medibles es medible, que la multiplicación de funciones medibles es medible, que la división también en ciertos casos también va a ser medible, la división no nos importa mucho, y multiplicación por escalar también es medible. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, además de la multiplicación, el espacio de funciones medibles es como un espacio vectorial. Es un espacio vectorial, la suma y la multiplicación por escalar. De hecho, es un R espacio vectorial. M, no R más. Es un R espacio vectorial. Entonces, lo que uno quiere hacer con la integral, si nos damos cuenta, al menos en el caso de M más, que lo vamos a hacer en un principio, es agarrar, voy a ponerlo ahí para que se vea la última parte, es agarrar una función y le asignamos un valor real extendido. Entonces, estos son ideas, ¿ya? Así que no he hecho nada de formalismo hasta el momento. Entonces, básicamente lo que tenemos es que la integral nos envía m en r. Y entonces podríamos decir que la integral es como, es como que pertenece al dual de m. ¿Sí? Porque envía al espacio vectorial hacia el cuerpo en el que está definido. Eh, Exactamente eso. Entonces, en realidad, si nos damos cuenta, la integral está dada por la misma medida. Entonces, en lugar de la integral, la medida misma nos envía básicamente como m en r. ¿Sí? Entonces, la medida esconde otras propiedades de atrás que van un poquito más allá de simplemente como de calcular integrales, por así decirlo. O sea, viene con otras cosas. Y después cuando veamos medidas de Haar, vamos a entender bien qué significa todo estos garabatos que acabo de escribir acá, que son puras ideas locas. Y vamos a formalizar algunas cosas y entender de dónde nacen las medidas. ¿Sí? Porque la medida no es... después nos vamos a dar cuenta que la medida no es solamente como llegar y medir, sino que hay una familia de medidas y ahí uno puede ver si es que existen o no en ciertos espacios. Ya, bueno, ahora continuando, vamos a, antes de ver lo que es cuánto vale una integral, lo que queremos hacer es el mismo truco que hacíamos con la medida Lebesgue. La medida Lebesgue lo que hacíamos era que si no sabíamos cuánto medía un conjunto, era súper peludo. Si era un conjunto de Cantor no era llegar y hacerlo. Pero sin embargo, abusamos de que sabíamos cuánto medían los intervalos. Entonces lo que hacíamos era, este lo escribíamos como el ínfimo, ¿no es cierto?, de la medida, bueno, de la suma de las medidas de los intervalos, donde la unión de todos estos intervalos no iba a cubrir el conjunto. Entonces usamos este tipo de definiciones, que era un ínfimo, y de cositas que sabíamos cuánto valían. En nuestro caso ahora van a ser las funciones simples. Entonces vamos a definir bien la integral en las funciones simples y después de ahí vamos a saltar a una función medible cualquiera. Recordemos, siempre positiva. En este capítulo va a ser todo función positiva. Así que va a ser todo muy fácil y bonito. Ya. Entonces, ¿qué es una función simple? Para Bartu va a ser una función que toma una cantidad finita de valores. ¿Sí? No es difícil ver que si una función toma una cantidad finita de valores, entonces eso implica que la función, por ejemplo, phi simple, si solo si, phi se va a escribir de esta manera, a su i y las características de algunos conjuntos. ¿Sí? Eso es todo. Pero ahora, si le agregamos phi simple medible, entonces lo que ahora vamos a tener es que además todos los conjuntos de su i
van a pertenecer a la sigma álgebra para todo i. Bueno, y además no necesitamos medibles, pero lo que tenemos también es que todos los a sub i pertenecen a R extendido. Y también es para todo i. ¿Sí? Ya, pero a Bartul no queda satisfecho con esta forma de escribir las funciones simples porque algo que podemos ver es que la característica de un conjunto se puede escribir como un medio la característica del mismo más un medio la característica del mismo. Entonces estas sumas en realidad se pueden extender, se pueden volver más pequeñas. Entonces, como Bartul dice, no, se acabó el juego acá. Y en vez de tener toda esta escritura, vamos a decir algo que se llama la representación estándar de una función simple. A ver, ahí está. Y la representación estándar es exactamente lo mismo que esto, pero le vamos a agregar algunas condiciones a los a sub i y a los g sub i. Ya. Entonces decimos phi en m más, medible ya. Entonces, función simple. Entonces sabemos que phi se puede escribir como una suma finita de igual 1 hasta n, de esta manera, de unas características. Entonces decimos que phi está en su representación estándar. Si solo si, estos van a satisfacer unas propiedades de unicidad, que le van a dar unicidad a esta función phi. ¿Sí? Ya, función simple. Está en representación estándar. Si tenemos las siguientes condiciones. Todos los a sub i son distintos. Lo otro es que los g sub i van a ser todos disjuntos. Y lo otro, que es la parte que más me gusta, es que cuando los una todos estos g sub i nos va a dar todo el conjunto. Entonces lo voy a escribir al tiro nomás. X es igual a 1 a la unión de todos los g sub i desde igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces básicamente esta representación nos va a decir cuánto va a valer phi en todas las partes y va a estar explícitamente escrito como. Ya. Lo otro es que, por ejemplo, una función simple en este caso sería la función 0 constante. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función 0 se escribiría 0 como 0 la característica de todo el conjunto. ¿Sí? Esa sería su representación estándar. Eh, ¿Sí? Entonces, creo que hasta aquí estamos más o menos. Pero nos falta ahora, o sea, hasta aquí estamos con la definición de funciones simples, pero ahora vamos a avanzar a la parte en donde vamos a definir la integral de una función simple. Necesitamos esta forma de estándar porque era mucho más fácil para trabajar la integral con ella. Entonces, claro, lo que sabemos es que tenemos una medida con la que trabajar y que sabemos exactamente cuánto vale la medida de cada conjunto en X. O sea, cada conjunto en la sigma álgebra, perdón. Entonces, lo que hacemos es que definimos la integral, por ejemplo, de una característica y la vamos a ligar completamente a la medida con el conjunto E, con el conjunto de esta característica. Entonces ahora vemos que en realidad la integral básicamente es una manera de disfrazar la medida nomás. Y entonces esto de acá va a ser simplemente la medida del conjunto E. Y como queremos que esta integral se comporte bien linealmente, o sea, me separe la suma y los coeficientes salgan, entonces tiene sentido decir que si uno tiene una función simple, entonces la integral de todo esto, vamos a tener a sub i las características de los g sub i,
con un demu. Y entonces se va la suma con la integral, van a cambiar lugares. Una suma finita, no hay problema. Y entonces tenemos la suma desde igual 1 hasta n. Van a salir los coeficientes de mu. Y entonces así vamos a definir la integral. Ahora el de mu desaparece. Tengo poco espacio, así que por eso desde igual 1, ahí sí, de igual 1 hasta n. Entonces de esta manera definimos la integral de una función simple. Recordemos que en realidad podemos hacerlo si no está en su forma estándar, sin embargo es mucho más cómodo trabajar con cuando uno toma una función simple, la pasamos a su forma estándar y después escribimos la integral. Otra cosa que no mencioné, que es algo que no es difícil de entender, es que pongamos afirmación. No lo vamos a probar porque es bastante trivial. Toda función simple tiene una única representación estándar. ¿Mm? O sea, lo que estamos diciendo ahora es que existe y además única. Y eso es muy bueno para nosotros. Voy a usar otra expresión. Ya. Entonces, recordemos que los HASUI pueden tomar valores en R extendido. Entonces, podemos encontrar funciones en donde la integral de una función simple puede ser infinito. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir cuando podamos extender la integral a las funciones negativas, a las funciones que pueden ser positivas o negativas. Podemos hacer todo eso. Entonces, no es tan extraño que las integrales sean positivas, que sean infinitos. Ya. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que va a consistir en trabajar un poquito más complicado con las integrales. Pero antes de eso, eh, sería bueno si es que ustedes pudieran resolver el siguiente ejercicio, que está hecho en Bartle, pero es bueno trabajarlo. Quizás lo pueda hacer en ayudantía igual después, pero sería bueno que ustedes lo intentaran. Que consiste en lo siguiente, que si uno toma la phi función simple, entonces c, una constante c por phi, va a ser igual a c integral de phi. ¿Mm? Esto no es para nada difícil porque simplemente la linealidad de definición de función simple. ¿Ya? Esta es la parte 1, que es la parte trivialísima. Y la segunda parte, que se ve fácil, pero es bueno meterle mano, porque por lo que voy a decir un poco más adelante. Que si uno toma dos funciones, bueno, phi, psi, funciones ahora, pasemos al plural, simples, pongámoslo más adelante, para que haya un espacio, ahí está. Ahora si uno toma dos funciones y las suma, entonces, bueno, nos va a dar una función simple y la integral va a portarse bien. Entonces tenemos... Entonces ustedes van a decir, pero Diego, esto es muy fácil. Sin embargo, bacán meterle mano a este ejercicio solamente por el hecho de que tienen que trabajar bien en la representación estándar de la suma y ver que la representación estándar de la suma es equivalente a la suma de las dos representaciones estándar de la phi y la psi. Con esto quiero decir que van a tener, por ejemplo, conjuntos entre el phi y el psi que van a solaparse. Entonces la representación de la suma va a ir cambiando, va a tener otra forma. Entonces ahí es el momento donde hay que trabajar un poquito. Van a ser unas líneas extra, pero
vale la pena porque los ejercicios que vienen después consisten mucho en entender, en trabajar bien con los conjuntos. Y la tercera parte, que es como la, que es fácil también, pero yo creo que es muy importante, es que si uno toma eh, una, uno puede crear nuevas medidas a partir, perdón, uno puede crear nuevas, sí, uno puede crear nuevas medidas a partir de esta integral, por así decirlo. Entonces, básicamente que sí, eh, digamos, si E pertenece a la sigma álgebra, es medible, pongamos, para que no se nos confunda con el espacio funciones medible y la sigma álgebra. Entonces pongamos, si E es conjunto medible, entonces eh, definimos, miren, se me acabó la hoja, así que voy a mover esto en la siguiente página, ahí, definimos, oh, no, esto está malo, no, oh, está bien, filo, definimos lambda de como la integral phi, la característica de y de mu. Recordemos que phi era una función simple. Entonces lo que decimos ahora es que lambda es una nueva medida. Es una medida en X. Y con la misma sigma álgebra M del espacio medida. Entonces, sí, básicamente acá lo que hay que darse cuenta es que cuando uno multiplica dos características, eh, por ejemplo, si uno tiene la característica de A y la multiplica con la característica de E, entonces básicamente el resultado de esa multiplicación va a ser la característica de la intersección. Entonces eso está muy ligado al valor que está acá. Esto de acá, porque como phi es una función simple, entonces tenemos hartas multiplicaciones de características y entonces tenemos esto de aquí. Y básicamente la medida resultante acá va a ser solamente la medida cuando uno restricciona la medida a un conjunto. Entonces la medida de un conjunto A va a ser la medida mu de partida, que este el espacio medida, recordemos, el espacio medida era xm mu, entonces va a ser la medida de A intersectado con E. Entonces básicamente llegar a eso y ver que cumple todas las propiedades, porque mu cumple todas las propiedades, y además que vimos en un ejercicio de la ayudantía en lo que ocurre con cuando uno restringe la medida a otro conjunto. Ya, en el siguiente video vamos a empezar a ver lo que es la medida de funciones medibles a partir de las funciones simples. Y eso, nos vemos en la próxima. Chao, chao.